Estructuras del inglés global. Es necesario aprenderlas para formar declaraciones, negaciones e interrogaciones en el tiempo pasado. Recomendamos que se practiquen estas estructuras de memoria por medio de repetir la conjugación en voz alta. Existen 13 verbos auxiliares, unos 100 verbos regulares, unos 90 irregulares que hay que aprender. En la forma declarativa, para los verbos auxiliares en el pasado tenemos esta fórmula: sujeto más verbo. I was a teacher. You were a teacher. He or she was a teacher. En los verbos regulares e irregulares tenemos que en el pasado la misma fórmula existe: sujeto más verbo. I worked yesterday. You worked yesterday. He or she worked yesterday. El pasado de los verbos regulares se forma agregando la ed al infinitivo del verbo. En la forma negativa, para los verbos auxiliares se forma colocando el sujeto, el verbo y la negación al final. I was not a teacher. You were not a teacher. He or she was not a teacher. Se recomienda utilizar las contracciones wasn't y weren't. En el pasado, los verbos regulares e irregulares tienen esta fórmula: sujeto, negación más verbo. I didn't work yesterday. You didn't work yesterday. And he or she didn't work yesterday. El tiempo gramatical se expresa por medio de la negación en pasado, didn't. En la forma interrogativa, para los verbos auxiliares, tenemos la siguiente fórmula: verbo más sujeto, es decir, que se antepone el verbo al sujeto. Was I a teacher? Were you a teacher? Was he or she a teacher? Se antepone el verbo al sujeto. En el pasado, en los verbos regulares e irregulares, para formar la interrogación se antepone el verbo auxiliar en el pasado did. Did I work yesterday? Did you work yesterday? Did he or she work yesterday? El pasado lo indica el verbo auxiliar did y el verbo principal permanece en infinitivo, porque no pueden haber dos verbos en pasado. Las negaciones se forman con not después del verbo auxiliar. Se recomienda usar las contracciones. Las interrogaciones se forman anteponiendo el verbo al sujeto y se agrega el signo de interrogación al final. En los verbos regulares e irregulares, las negaciones en el pasado se forman colocando did más not, o sea, didn't, después del sujeto, y el verbo principal queda en el infinitivo. Las interrogaciones en el tiempo pasado se forman colocando did antes del sujeto. El verbo principal queda en su forma infinitiva y se agrega un signo de interrogación al final. Visita nuestra página sayitcorrectly.org y practica estas conjugaciones para continuar aprendiendo inglés global.